interesante, pues Doñana en peligro, los retos de la conservación de uno de los ecosistemas más importantes de Europa, ¿vale? Que sepáis que Bari pues ha estado por allí varias veces, según comentó el otro día, que me equivoqué yo de cuenta y le estuve hablando con otra cuenta y le pregunté, y creo que ha estado trabajando pues en el Instituto de Biología de Sevilla, ¿no? De Doñana, que está en Sevilla, no en Huelva. Eso es curioso. Pero bueno, que aquí pues comenta el tema del regadío, de los pozos, de cientos de pozos ilegales que hay por allí, y de cómo esto pues puede terminar siendo pues muy dañino para el ecosistema, para las aves que cruzan por allí, que son muy importantes, y cómo van a desertificar esa zona, ¿no? De alguna manera, si no se toman medidas. Y sin más, vamos a dar, yo creo que paso, ¿vale? Luego hablaremos de Tu nube seca mi río, quizás, ¿vale? Porque hablamos el otro día de que hay unos buitres por allí, por esa zona. Todavía esto no existe. Es que estos son proyectos que llegan de golpe a los sitios donde más necesidad hay. Que esto me da mucha pena porque es así. Es sitios donde hay mucho desempleo y tal, y hay poca resistencia. Entonces suelen llegar estos buitres, los buitres en este caso, no estos, sino los de los centros de datos. Ya hablaremos de esto en otro momento, y yo creo que voy a doy paso de verdad ya a ellos. Os doy paso, ¿vale? Van a pasar unos segundos y si no se enteran de que están en directo, voy yo y se lo digo. Así que luego nos vemos. Vamos con Aurora y con Bari. Y bueno, sobre todo, hola a Bari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, encantado de estar por aquí. Vale, me voy a quitar la otra pantalla, que me veo el fondo este pixelado que nos hace tan bonito Fanta. Y lo primero, eso, que tenemos una urraca arriba, que nosotros no la tenemos, que ya nos tiene a nosotros, porque claro, nosotros llegamos... Por supuesto. Y lo de que nos reconoce los rostros fue flipante, porque yo estaba en la calle, o sea, estamos arriba, vale. Entonces yo estaba en la calle y la urraca vino a saludar tirándome un azulejo. Y fue como... ¡Qué maja! ¿Cómo interpreto esto? Claro, entonces... A lo mejor es que haces mucho ruido, como es la vecina de arriba. Claro, pues es eso. Entonces nos quedamos con la sensación esta de no queremos antropomorfizar lo que está haciendo la urraca. Me quedo con que ha significado algo, pero no sé qué. Así que, pues muy interesante. Pues nada, Bari, cuéntanos un poco. A ver, antropomorfizar a los animales conlleva un riesgo, porque al fin y al cabo les estamos dando atributos humanos cuando probablemente sus propios atributos sean distintos a los que tenemos nosotros. No es que tengan menos, probablemente algunos tienen incluso más. Lo que pasa es que son diferentes, entonces lo que podemos hacer es asimilar de algún modo, ¿no? Hacer esas semejanzas, pero siempre con cuidado de no. Pero en el caso de las urracas tampoco es demasiado incorrecto. Son animales extraordinariamente inteligentes, capaces de reconocer patrones complejos, capaces de reconocer rostros y capaces de establecer estrategias. Son animales juguetones, son animales traviesos e incluso bromistas desde un punto de vista del comportamiento animal. Yo tengo una anécdota muy curiosa de una amiga mía que tenía un perro en Valladolid y había una urraca que se la tenía jurada al perro. Y literalmente la urraca se burlaba del perro, ¿vale? El perro estaba obsesionado con las aves. Era ave que veía, ave que intentaba cazar. Y la urraca eso lo sabía. Y bajaba y se hacía la longuis, miraba así al infinito. Y cuando el perro echaba a correr hacia la urraca se salía volando y se subía pues a un árbol, a la farola, a donde pillara. Cuando el perro ya se relajaba, perdía la atención por la urraca volvía a bajar a unos 15 o 20 metros del perro por delante. Y volvía a pasearse, toda chula ella, en plan, uy, yo estoy por aquí. El perro se volvía a poner nervioso, volvía a atacar, la urraca se volvía a ir. Y yo estoy seguro que en su fuero interno se estaba descojonando del perro, la urraca. Sí, me han encantado los experimentos estos de que los pusimos hace un par de días, que se ve una urraca jugando con el típico juguete este de niños que tienes que meter una estrella, un círculo, tal. Sí. Y se ve cómo lo mete y bueno, pues se pone como contenta. Y entonces salta así, ¿sabes? Salta pip, 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 que yo lo interpreto como que se pone contenta. Y acto seguido lo intenta meter, no funciona y le sale la reacción de frustración a tomar por culo. Entonces agarra la cajita, hace ¡pah! La tira y como que la pisotea y la picotea así como de puro enfado. Y eso yo sí que lo interpreté así, como frustración.
Sí, sí, probablemente mira, tengo unos perros que no le gusta que les llame al timbre. Probablemente lo que esté percibiendo la urraca sea una emoción análoga a nuestra frustración o quizá no tanto alegría, sino esa sensación de triunfo, ¿no? De venirse arriba, de lo he logrado, es molo, ¿sabes? Pero sí, es análogo. Hay, por ejemplo, una analogía de este tipo de antropomorfismo, ¿no? Un antropomorfismo útil, podríamos decirlo, que utiliza el biólogo Richard Dawkins para hablar de cómo los murciélagos oyen. Y es que los murciélagos son capaces de escuchar las texturas de las cosas que les rodean. Es decir, ellos emiten un sonido y a partir del eco que reciben, no solo saben dónde está, qué objeto es, qué forma tiene, cómo se está moviendo, si es que lo está haciendo, o cuál es su distancia, ¿no? Sino también qué textura tiene. Y es curioso porque parece que la forma en la que estos animales reconocen las texturas es de algún modo análoga a la forma en la que nosotros reconocemos los colores. Entonces, lo que Richard Dawkins dice es que escuchan las texturas con colores, de algún modo. ¿Sabes? Que su cerebro lo interpreta de una forma similar a como nosotros interpretamos los colores. De modo que una cosa lisa, por ejemplo, en una analogía, ¿no? Una cosa lisa podría ser blanca y una cosa completamente rugosa podría ser roja, quizá, ¿no? Y luego, pues, hay un gradiente de... Y es muy curioso. Y este tipo de analogías creo que son bastante útiles, siempre y cuando mantengamos eso, la idea de que es una analogía, que estamos hablando en términos análogos y que partimos desde nuestra propia y limitadísima percepción de humanos con 9 sentidos. Hemos empezado tan a saco que no te he presentado. Que para la audiencia, Hola. Bari es Álvaro Bayón, es doctor en biología y es divulgador científico en distintas áreas. Además, das un máster para enseñar temas de comunicación científica. Perteneces a nivel activista, por así decirlo, a tema de escépticos y demás, que ya no nos contarás. Y claro, la pregunta es, ¿cómo has hecho de la curiosidad tu profesión? ¿Empezaste leyendo Tu familia y otros animales de Gerald Darrell y te emocionó o qué fue? Creo que empecé cuando tenía 5 años y le explicaba a mi madre cosas de dinosaurios. Creo que ese fue mi inicio en esto de la divulgación científica y de ahí ya solo fui creciendo. Yo cuando cuando abandoné el horrible colegio en el que estaba, donde era víctima de bullying casi constante, y me metí en un instituto donde nadie me conocía y un borrón y cuenta nueva, cuando había que hacer presentaciones de más, sobre todo de temas de biología o de química, que eran las áreas que más me gustaban, yo siempre me ofrecía a ser el que exponía. Me gusta hablar a la gente, me gusta explicar cosas, es algo que siempre me ha gustado. Y en la carrera aprendí, aparte de aprender todo lo que se enseña en una carrera como es biología, que no es de las fáciles precisamente, además aprendí también bastante a comunicar. De hecho, mi primer blog lo abro en el año 2008, perdón, en el año 2009, justo según terminó la carrera, de hecho, unos meses antes de terminar la carrera, pero ya hice algo de divulgación en el 2008, en verano, que estuve en el Museo de la Ciencia de Valladolid y estuve allí 3 meses de prácticas de empresa no remuneradas, haciendo funciones de biólogo que deberían haberme pagado y cuidando del acuario, y ahí sí que estuve haciendo algunas visitas guiadas y estuve explicando cosas a chavales y tal, y ahí también pues uno termina... Y luego pues nada, máster... entré en el doctorado en Sevilla en el 2015 y ahí mismo pues continué, Naucas 2016, empecé a dar charlas ya en serio, he dado charlas en Naucas, en Desgranando Ciencia, por cierto, un saludo a los desgranadores que ahora mismo están ahí en Granada, ahora mismo dando charla y nada, y ahí estábamos, y hasta ahora, eso sí, lo que es ganarme la vida, o sea, hacer de esto mi trabajo, eso ha sido muy reciente. Yo empecé, mi primer artículo de divulgación fue en la revista del Museo de la Ciencia en el año 2008 y mi primera actividad
remunerada de divulgación que no fuese premios o cosas así, o sea, de verdad remunerado, fue cuando entré en Muy Interesante en el año 2022. En febrero de 2022, hace un poco más de un año. Wow. O sea, ha sido un camino muy duro. Ha sido allí, y hay veces que dices, no voy a conseguir trabajar de divulgador, no voy a conseguirlo nunca, no hay forma. Pues al final lo he conseguido, pero ha sido sangre, sudor y lágrimas, un camino muy duro. Y en esa parte tú también enseñas un poco cómo ser divulgador científico, y yo creo que hay como dos áreas. O sea, yo no sé si soy divulgadora científica, no lo sé. O sea, te digo con total sinceridad, porque yo no, acabo en comunicación hablando de temas científicos, de una perspectiva científica, pero yo no lo hago de manera muy voluntaria. O sea, quiero decir, ha pasado así, ¿no? Entonces, yo veo que hay gente que lo está haciendo de una manera que se está formando, que lo hace de una manera muy consciente, y veo como dos perfiles. Por un lado, los periodistas que se forman en ciencia, y entonces tienes a toda la gente como los de Maldita, con los que yo colaboro, que es una gente que se ocurra mucho. O por el otro lado tienes a gente que hace ciencia y se forma en comunicación, ¿no? Correcto. Las dos vías, ¿no? ¿Qué diferencias y semejanzas ves en las dos vías? Y sobre todo, ¿tú crees que deberían llegar al mismo punto común o deberían tener como nichos distintos? Vale, este es un debate y además yo te voy a dar mi opinión desde mis propias vivencias, pero no hay nada escrito en piedra en este sentido y cada persona te puede decir cosas distintas. Desde mi punto de vista, yo creo que todo suma. Un comunicador, una persona que se ha formado en comunicación como carrera principal, ¿no? Un periodista o un publicista, que también hay muy buenos comunicadores que vienen del mundo de la publicidad, son personas que saben llegar al público muy bien y de forma muy efectiva, que saben cómo, o sea, conocen la forma en la que se puede llegar al público de la mejor manera posible y además conocen los rudimentos del lenguaje, conocen el cómo generar ese mensaje no solo de la forma más atractiva, sino también que esté bien planteado. Eso a un científico no se le forma para eso, más allá de la formación en lengua castellana que se da en el bachillerato. Entonces, a un científico no le forman para comunicar, aunque debería, porque al fin y al cabo la labor de un científico también es comunicar resultados a la comunidad científica. Entonces, hay parte de comunicación en el trabajo de un científico y no se forma en eso. Es algo que se debería hacer, de hecho. Pero, por otro lado, el científico tiene, por formación, la persona que tiene formación científica tiene un bagaje que le permite captar de forma mucho más rápida esa información científica y comprenderla y generar conceptos y entender esos mensajes que se escriben en papers que no son fáciles de leer para una persona que no tiene formación científica. Hay terminología muy extraña, hay palabras muy complejas, hay formaciones, hay oraciones completas que son realmente complicadas y que aparte que normalmente se escriben en inglés y tienes que pasarlas del inglés a tu idioma natal si no tienes el inglés como idioma nativo. Y son mensajes difíciles de comprender para una persona que no tiene formación científica. Entonces, un científico va a entender muy bien ese mensaje, pero no va a saber comunicarlo correctamente a menos que se forme en comunicación. Y un comunicador va a saber comunicar muy bien ese mensaje, pero no va a entender el significado del mensaje a menos que se forme en ciencia. Entonces, el comunicador científico tiende a el comunicador científico que viene de la comunicación, o sea, voy a hablar de comunicador científico y de científico comunicador, ¿vale? El comunicador científico, es decir, el que tiene formación en comunicación y comunica ciencia, va a saber, va a ir a mensajes, quizá a descubrimientos más sencillos de comprender o a un conocimiento más básico, pero lo va a transmitir mucho mejor. El científico comunicador puede comunicar conocimientos mucho más complejos, pero le va a costar más comunicarlos. Entonces, esa unión
y de hecho creo que es algo que muy interesante consigue, porque en muy interesante tenemos, hay científicos que comunican y comunicadores que han aprendido ciencia. Entonces, yo creo que ahí forma parte de ese rigor que tiene ahora mismo, que no lo ha tenido a lo largo de toda su historia, lamentablemente, pero ahora mismo sí que tiene, muy interesante. Y otros medios, como por ejemplo Maldita, que también tiene científicos en su grupo de colaboradores, aparte de comunicadores, ¿no? Entonces, yo creo que para un medio, el método óptimo es buscar una combinación de ambas, buscar comunicadores y buscar científicos. Científicos, porque a veces el comunicador no entiende algo y lo interpreta de una manera que no es correcta, y el científico puede estar ahí para decir, espérate, que esto es de esta otra manera. El científico se lo puede explicar al comunicador y el comunicador comunicarlo. O el científico puede decir, oye, tengo que decir esto, pero no sé cómo decirlo. Y el comunicador puede ayudar al científico a comunicarlo. Entonces, hay una simbiosis en realidad. Y voy a barrer un poco para el campo de la biología, ¿no? Una relación de simbiosis es una relación en la que dos organismos se benefician mutuamente. Incluso en ocasiones se necesitan mutuamente. Y en la divulgación yo creo que esa guerra que a veces se vende, no, es mejor el científico formado en comunicación, no, es mejor el comunicador formado en ciencia. No, son perfiles distintos, y lo mejor es encontrar una unión de esos dos perfiles, porque no vas a encontrar una persona que cumpla con los dos perfiles a la vez. Entonces, lo mejor es que busques a personas que cumplan con un perfil y personas que cumplan con otro, y juntarlas. Y crear para tener el pack completo. Y crear un buen ecosistema. Eso es. Como un líquen. Que aquí, en este canal, a tope con los líquen y a tope con el musgo, que ya sabéis que yo tengo una fijación en Mastodon con el musgo. Una pregunta que te quería hacer era tema Doñana, porque en tu vida laboral también ha estado Doñana, y por cierto, recordad que muchísimas gracias, saludad. Y dice Flynn, habría un tercer tipo de comunicador científico, ChatGPT creando artículos. Bueno, ChatGPT creando artículos es un estudiante de tercero de la ESO entregando una redacción. Ojalá llegar a ese punto siquiera. O sea, yo he llegado a hacer algún experimento así con ChatGPT a ver qué me decía, y me ha llegado a poner artículos científicos que no existen. Yeah. Se inventa el DOI, se inventa la dirección URL del artículo. Es como... Bueno, también sabemos... Y he llegado a hacer cosas así. Y he llegado a leer artículos ya, a estas alturas, he llegado a leer artículos en prensa que tienen DOIs que no existen. Es como, amigo, esto huele a ChatGPT aquí. Es una buena manera para detectarlos, ahora que lo dices. Sí, porque además yo siempre tengo la manía de poner las referencias abajo, y creo que es una manía que todo periodista científico o todo científico comunicador debería tener, que es poner las referencias. Que narices, es que siempre ves un artículo de periódico, además de estos periódicos tochos de tirada nacional, tal, y te ven, según un artículo publicado en Nature, y no me ponen ni el enlace al artículo en Nature, ni me ponen la referencia al artículo en Nature, ni me dicen nada. ¿Y qué cojones tengo que hacer yo? Meterme en Nature, buscar por el autor, a ver cuándo narices se ha publicado esto, que fue la semana pasada, fue hace un mes. ¿Cuándo estoy leyendo el artículo? Porque a lo mejor el artículo se publicó hace 2 meses y tengo que irme al número anterior de Nature para buscar. ¡Qué lío! Ponme un enlace o ponme la referencia científica y ya, no sé. Permíteme comprobarlo. La pregunta era sobre el tema de Doñana, que tienes formación ahí profesional, escribiste un artículo bastante en profundidad en todo este momento, y parece que ahora mismo Doñana está sobre el foco, y claro, pues, se olvidan otros humedales como las tablas de Daimiel, que ya sabemos lo que ha pasado, es decir, que, bueno, para quien no lo sepa... O el Mar Menor. O el Mar Menor, las tablas de Daimiel, ya lo he comentado en otros, es el acuífero que toca en mi pueblo. Entonces, nosotros éramos muy conscientes de que si pinchábamos pozo, dejábamos a las tablas de Daimiel sin agua. Entonces, justo, pues mi pueblo, gente pobre y tal, algún pozo se pinchaba, pero no mucho, ¿sabes? Porque era un típico agricultor pequeñito. Pero es que alrededor empezó a haber unos cultivos de regadío, de gente rica, claro, flipantes, y justo en el propio Daimiel es doloroso ver los regadíos tan brutales que tienen
en una zona que históricamente, o sea, para quien quiera visitar Daimiel, hay una ciudad de bronce impresionante así en espiral, que la cosa más valiosa que ponían así en plan amurallado al fondo era el pozo. O sea, si la gente de edad de bronce ya tenían claro que el agua era importante, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Qué está pasando en Doñana? Pues es algo que me gustaría saber. La verdad es que no tengo ni idea de cómo ha llegado a esta situación. O sea, yo no sé en qué momento se decidió que en una zona en la que llueve poco y que la mayor parte del recurso hídrico está en el subsuelo, en los acuíferos que están bajo tierra, y que además un entorno natural tan valioso como puede ser las tablas de Daimiel o como puede ser el Parque Natural y Nacional de Doñana, o como dice cierto político, el coto de Doñana, como a darle con la mano del revés. Depende directamente de ese acuífero no se toca. Y si se toca para sacar menos de lo que entre, que es de hecho lo que recomienda la Estación Biológica de Doñana. Por cierto, tengo que corregir una cosa, y es que yo he trabajado en la Estación Biológica de Doñana, pero yo no he hecho trabajo de campo en Doñana en ningún momento. He visitado Doñana alguna vez, pero yo no he hecho trabajo de campo en Doñana, para que no haya aquí confusiones. Pero bueno, he trabajado en la Estación Biológica de Doñana, mi campo de estudio era otro, distinto, eran parques urbanos, de hecho, pero sí que he estado allí. Y es que el parque depende de ese acuífero. Entonces, ¿qué pasa? Hay formas de monitorizar la cantidad de agua que tiene un acuífero y saber si este año el acuífero trae más o menos agua que el año pasado. Y teniendo en cuenta eso y las previsiones atmosféricas meteorológicas que haya, se puede decidir si se puede sacar más o menos agua, que es lo que propone la Estación Biológica de Doñana para temas de riego de cultivos que no deberían ser de regadío, que es establecer unos máximos de agua que se puedan sacar en base a informes científicos, teniendo en cuenta el cómo está evolucionando el acuífero en cada año. Entonces, a lo mejor un año en el que haya muchas lluvias en la parte alta y además esas lluvias consigan infiltrarse al acuífero, pues a lo mejor el acuífero se llena y al año siguiente se puede permitir sacar más agua. Pero un año de sequía, como estamos teniendo, que llevamos año y medio, que no cae ni gota desde Filomena, pues a lo mejor no es buena idea estar sacando agua, tantísima cantidad de agua, porque estás agotando el acuífero. Y eso se puede medir. Desde el punto de vista científico, la cantidad de agua que tiene un acuífero y el cómo evoluciona ese acuífero se puede medir. Entonces, no debería ser difícil ir a hacer mediciones cada cierto tiempo, cada 4 meses, cada 6 meses, cuando se considere, dependiendo de la zona, de los regímenes de lluvia que haya, ir analizando, porque además es que hay una trampa también. Por mucho que llueva, el acuífero tarda mucho en recuperarse, igual que tarda mucho en vaciarse. Los acuíferos son ecosistemas acuáticos súper lentos, no es como un río o como un lago que se llena y se vacía rápidamente, o un embalse, que es un ecosistema artificial, pero bueno, no deja de ser una masa de agua. Y cuando digo súper rápido es que puede cambiar el 30% de su volumen en pocos meses. En un acuífero, a lo mejor en rellenar el 50% de su volumen puede tardar 3 años. Entonces, habría que, depende también del tamaño del acuífero, claro, pero estas monitorizaciones habría que tenerlas muy en cuenta. ¿Por qué no se hace? Pues por la dejación de las autoridades que lo manejan, y autoridades en todos los sentidos, desde los municipios, los ayuntamientos de los municipios que tienen la capacidad de hacer esas mediciones, las diputaciones provinciales, las juntas de las comunidades autónomas y el ministerio, ahora Ministerio de Transición Ecológica, pero en otro momento pues Ministerio de Medio Ambiente o como quiera que se llamase este ministerio. Y llevamos 40 años de pozos ilegales, de gente sacando pozos ilegales y pozos ilegales que tampoco deberían existir, por cierto. Porque no... Es que yo vengo de Castilla, de la Castilla profunda, de un pueblo de Valladolid. Y en un pueblo de Valladolid que tiene acuífero, además, no se les ocurre plantar fresas. Que tienen cereales, viñas, melones.
plantas de secano. No se les ocurre hasta que de repente parece que es lo que hay que hacer y todo el mundo empieza a hacerlo. Cuidado, ¿eh? O sea que... Claro, es que el regadío da más dinero. ¿A costa de qué? Y luego una cosa Amigo. es que sí que se ha levantado la gente, y yo ahora voy a hacer un poquito de spam. Se ha levantado la gente y ha visto muy bien el problema de que un fruto seco, o sea, un fruto rojo, como dice aquí Maxine, un fruto rojo o un aguacate está chupando el agua, ¿vale? Y en tu nube seca mi río lo que estamos intentando, por ejemplo, visibilizar es que la nube, los centros de datos, se supone que o sea, están chupando una cantidad de agua potable tan brutal que está dejando a regiones enteras sin agua potable de grifo para beber. O sea, no es... Es como la gente no ve el concepto porque le parece abstracto y no es visible, pues le cuesta luchar contra eso. Y te lo voy a hilar con una cosa que es... cuando hablamos de ecologismo es una cosa y cuando hablamos de qué bonitos son los animales es otra. Y tenemos por ahí algún partido político, usase PACMA, que a veces tienen ideas claramente ultraderecha, que lo que hace es que te desvía la atención y se centra en qué bonito es X animal. ¿Por qué crees que es más fácil pensar en un animal en concreto y tenerle cariño? Perritos, gatitos, koalas y animalitos como tan monos como los que ha señalado Fanta, versus pensar en un ecosistema. Pues precisamente por lo que has dicho, el ecosistema es una entidad abstracta también. Un ecosistema... hay muy pocos ecosistemas que puedas ver de un solo vistazo. Es decir, tengo en mi mano un ecosistema entero. Solo tengo un ejemplo ahora mismo. Bueno, tengo dos ejemplos. Un jardín embotellado. Un jardín en una botella, que tengo en mi mano un ecosistema entero, pero es un ecosistema artificial. Vamos a ir a ecosistemas naturales. Tengo un líquen en mi mano. Un líquen, hasta hace poco, los líquenes se consideraban como una de las mejores simbiosis. Pero hoy se sabe que no es una simple simbiosis. Una simbiosis es una cosa muy simple para un líquen. Un líquen es mucho más complejo que una simbiosis. Un líquen es un ecosistema entero. Tiene relación, tiene organismos que viven dentro del líquen y que tienen relaciones, tienen intercambio de materia y de energía entre ellos. Tiene un biotopo, tiene una biocinesis. Un líquen es un ecosistema en sí mismo. Un solo líquen ya es un ecosistema. Que sí es un holobionte. Podría considerarse también un holobionte, pero a mí me gusta más considerarlo como un ecosistema. Pero al margen de ese ejemplo, que nadie lo considera un ecosistema, tú miras por la ventana y ves árboles, y ves plantas, arbustos, y ves hierbas. De vez en cuando, si tienes suerte, puedes ver un conejo. Ves una mariposa revoloteando, ves una abeja en una flor. Ves animales, ves plantas. Si coges un poco de tierra y la miras, la tratas un poco y la miras al microscopio, puedes llegar a ver microorganismos. Puedes ver hongos, puedes ver bacterias, ves organismos. Un ecosistema no son solo los organismos. Un ecosistema es una entidad emergente. Aquí estoy entrando también un poquito en el campo de la filosofía, pero una entidad emergente es aquella que surge de la unión de varias subunidades y sus interacciones, y que el resultado es superior a la suma de sus partes. O sea, si yo cojo delante de mí tengo un monte, ahora mismo, el monte de Santucho, en Bilbao. Si yo cojo todos los árboles, todas las plantas, todos los arbustos, todas las hierbas, la pareja de jabalíes que vive aquí, todos los conejos que haya, todas las abuillas, todos los pájaros, todos los invertebrados y todos los hongos y todas las bacterias que hay aquí. Las separo, las encasillo, las meto cada uno en un y no tengo un ecosistema. Pero yo miro por la ventana y ahí fuera tengo un ecosistema. El ecosistema no es solo los seres vivos, son los seres vivos, el medio en el que viven y las interacciones que tienen entre ellos. Y esas interacciones son muy difíciles de ver. Aunque, cuando he mencionado, y además lo he hecho adrede, algunos de los seres vivos, he mencionado alguna relación. He dicho, tienes una abeja que está polinizando una flor. Ahí tenemos una relación. Es decir, si miramos más allá, realmente podemos ver
algunas de esas interacciones. No podemos ver las interacciones que tiene el árbol que tengo delante con los hongos que hay bajo el suelo, pero sí puedo ver la interacción que tiene el insecto que va a polinizar ese árbol, o el pájaro que se come a ese insecto, o el zorro que ha cazado a ese conejo que antes estaba comiéndose la corteza de un arbusto. Esas son interacciones. Eso es el ecosistema. Y el ecosistema es más que la suma de sus partes. De todos modos, siempre es más fácil ir a los individuos, ir a los animales, a las plantas, sobre todo a los animales, más que a las plantas. Y de hecho, existe el concepto de especie bandera. Si yo te pregunto, por poner así un ejemplo muy simple, ¿no? Tenemos un ecosistema con plantas, animales, y entre los animales está el lince ibérico, por supuesto hay conejos, hay unas herbáceas de, por ejemplo, hinojo, ¿vale? Que sé que te gusta mucho el hinojo. Y hay hinojo silvestre, ¿vale? Y tenemos bacterias en el suelo que descomponen, ¿no? Y si te digo, cogemos el lince ibérico, el conejo, el hinojo y la bacteria que descompone, ¿cuál es la especie más importante? Ese tipo de preguntas se las voy a hacer yo al final. Y con alta probabilidad, yo como persona que ha visto un montón de pelis de zombies, para mí la más importante es la bacteria que descompone, porque yo en los zombies, la única parte que no me creo de la historia, yo me puedo creer que un ser humano resucite de esa manera y le dé por hacer eso. Pero lo que no me creo es que las urracas dejen de funcionar, que los gusanitos que se comen a tal dejen de funcionar, que las bacterias dejen de funcionar. Eso es lo único que no me creo de las pelis de zombies. Vale, podrías tener razón y decir que la especie más importante es la bacteria que está en el suelo descomponiendo, porque si quitamos la bacteria ya no hay descomposición y cualquier cosa que muera se va a acumular y eso se va a llenar y va a ser impracticable el ecosistema en muy poco tiempo. Pero si nos cargamos el lince, los conejos van a tener una superpoblación y van a exterminar a las zanahorias, a los hinojos, que son los productores, son los que están generando la energía, y el ecosistema se nos va al traste, que es lo que pasa en Yellowstone. Si nos cargamos a los conejos, los linces no tienen nada que comer y las plantas se van a extender muchísimo más y a lo mejor saturan tanto que dejan de poder nutrir a las bacterias y las bacterias se mueren. Si nos cargamos a las plantas, todo lo que hay por encima se muere, pero también se pueden morir las bacterias porque se quedan sin oxígeno que respirar, porque el ecosistema se queda sin oxígeno, porque se satura de CO2. Entonces, ¿cuál es el más importante? Pues depende, habría que valorarlo, habría que entrar en un estudio muy profundo y Pero, ¿cuál es más fácil de proteger? El lince. Hay menos linces, así que es menos esfuerzo protegerlo. Imagínate tener que proteger a todos los conejos. Pero proteger a todos los linces, teniendo en cuenta que hay pocos, es más fácil. Es más fácil de proteger al lince. Además, el lince es mucho más bonito. Y si tú a la sociedad le presentas entre proteger a un lince ibérico y proteger a esa bacteria de ahí, te va a elegir el lince. Y va a elegir políticas que protejan al lince. Y a lo mejor protegiendo al lince tienes la excusa para proteger también el ecosistema. Y esto es una clave. Las especies banderas son muy útiles, el lince es una especie bandera. Las especies banderas son muy útiles para proteger no solo la especie, sino también el ecosistema en el que vive. Porque si quiero proteger la especie, no solo tengo que evitar que los individuos de esa especie mueran y fomentar que esas poblaciones tengan descendencia, sino también tengo que proteger el entorno en el que vive para que no se muera porque no tenga comida. Entonces, por eso es muy útil proteger a las especies bandera, porque por extensión proteges al ecosistema. ¿Qué pasa? Que el animalismo lo entiende mal o lo quiere entender mal. Y es proteger al animal por ser un animal. Y no porque al proteger el animal protejamos el ecosistema. Si protegemos al animal por ser un animal, cuando nos encontramos con bisones americanos, que es una especie invasora, protegemos al animal destruyendo al ecosistema. Como por ejemplo los castores en la Patagonia. Los castores en la Patagonia, o por ejemplo, un ejemplo mucho más polémico,
las colonias de gatos. Quería entrar justo ahí. Eras especialista en temas de plantas autóctonas, alóctonas, invasoras. ¿Qué diferencia hay? O sea, porque, por ejemplo, yo cuando vine aquí a Carabanchel llegué y dije, sé que te vas a enfadar, pero llegué y dije, hostia, un eucalipto en la plaza del pueblo que tiene la misma edad que el eucalipto de mi pueblo. O sea, que a lo mejor puede tener más de 150 años y está mal cortado igual, terrorífico. Y digo, anda, pues está igual el pobre eucalipto. ¿Cuándo deja una planta de considerarse autóctona? Es decir, ¿cuándo las naranjas podemos pensar que ya son autóctonas o plantas que la mayoría en realidad han ido viniendo desde China? Es una buena pregunta, me la hacen bastante. No hay un momento en el que una planta que no es autóctona pase a ser autóctona. No existe ese momento. Hay dos formas en las que una planta o un animal o cualquier otro ser vivo puede llegar a un ecosistema nuevo. Uno de los métodos es a través de una colonización natural. Por ejemplo, ejemplo práctico e histórico, de hecho. Los camélidos, la familia que conforma dromedarios, camellos, llamas, alpacas y guanacos, tienen su origen en Norteamérica, en el continente norteamericano. Cuando el continente norteamericano se une con Sudamérica, hace unos 3 millones de años, se forma el Istmo de Panamá y parte de las poblaciones migran a través del Istmo de Panamá a Sudamérica. Cuando llega la glaciación, se forma Beringia, que es el puente de hielo que se forma en el que hoy es el estrecho de Bering, entre Rusia y Alaska. Y parte de las poblaciones de camélidos pasan a través del puente de Beringia a Eurasia. Los que migraron al sur, a Sudamérica, se dividieron en 3 linajes, que son las llamas, las alpacas y los guanacos. Y los que migraron a Asia, que después llegaron a Europa y a África, son los camellos y los dromedarios. Y los que quedaron en Norteamérica se extinguieron. Entonces, en Norteamérica ya no queda ningún camélido nativo y esos otros dos son organismos nativos porque han entrado de forma natural y han evolucionado en ese nuevo entorno, adaptándose a las nuevas condiciones y además los ambientes se han adaptado a su presencia, porque los ecosistemas también evolucionan. Y los ecosistemas receptores han evolucionado, se han adaptado a la presencia de estos animales. La otra forma es que lo hagamos el ser humano. Y esto es como el cambio climático, que siempre te dicen, no, pero es que el clima ha cambiado muchas veces a lo largo de la historia de la Tierra. Y tú dices, sí, pero es que lo que en el Triásico era un cambio que tardaba 100.000 años o 1.000.000 de años, lo estamos haciendo en dos siglos. Entonces, la magnitud, la velocidad de ese cambio es muy importante. Y nosotros estamos actuando como puente de Beringia o como Istmo de Panamá, pero en todo el planeta y de una forma masiva. Estamos metiendo una enorme cantidad de organismos vivos en nuevos entornos donde nunca antes habían estado y donde no podrían llegar de forma natural. O si llegasen sería de forma muy lenta, muy paulatina y que daría tiempo al ecosistema a adaptarse a su presencia. Como lo hacemos de esta forma tan brusca, tan rápida, tan repentina, no damos tiempo al ecosistema a adaptarse a la presencia de estos nuevos inquilinos. Y a eso es a lo que llamamos especies invasoras. Hay veces, y aquí también hay que hacer un matiz, y es que toda especie invasora es una especie introducida por el hombre. Si llega de forma natural no se puede considerar invasora, pero no todas las especies introducidas por el hombre son invasoras. Tú puedes transportar una especie de un lugar a otro y que esa especie no pueda sobrevivir en ese nuevo entorno. Por ejemplo, coger un koala e introducirlo en medio del Océano Pacífico. O ese delfín que hace un par de años se encontraron en la casa de campo que no sabemos de dónde salió. Por ejemplo, no tiene sentido. La casa de campo no es el hábitat natural de los delfines. Estamos bastante seguros. Entonces, es muy, muy poco probable que un delfín se vuelva invasor si lo metes en medio de Madrid. No va a invadir Madrid un delfín. Excepto en Los Simpsons. Excepto en Los Simpsons. Pero no, invaden Estados Unidos, que no vaya a ser. Otra opción, que introduzcamos al organismo vivo, sobreviva pero no sea capaz de reproducirse. Bien porque solo hemos introducido hembras y no sucede lo de Jurassic Park,
o bien porque en el clima o en el entorno en el que se encuentran no están las condiciones apropiadas para reproducirse. Por ejemplo, una planta que necesita mucho calor para florecer y la hemos metido en Burgos. No florece. No florece porque en invierno te vienen unas heladas de carajo y no es capaz de florecer. Entonces, a esas especies las llamamos introducidas. Especies que hemos introducido y sobreviven hasta que se mueren. Y ya está. Ahora, ¿y si se pueden reproducir? Si se pueden reproducir, pueden formar poblaciones más o menos estables. Y a eso ya le llamamos una especie naturalizada. Ejemplo, el castaño reintroducido en España por probablemente los fenicios. Y si no, por los romanos. No está muy claro. Sabemos que hubo castaños antes en la península ibérica, pero pertenecían a otro linaje. Los que introdujeron vienen de Europa del Este. No sabemos si los introdujeron los fenicios a través del sur de España o los romanos a través de Levante. Porque probablemente hubo las dos introducciones, pero bueno, no está claro cuál es la predominante. Estos castaños que reintrodujeron encontraron un nicho ecológico donde antes ya había habido castaños y se habían extinguido. Quedaron quizá algunos reductos en la zona de Galicia y del norte de León, pero la mayor parte de los castaños de la península ibérica se habían extinguido. Y al entrar nuevos castaños, simplemente ocuparon ese hueco que habían dejado los castaños anteriores. Y ahí se quedó la cosa, no pasó a más. A eso se le llama una especie naturalizada. ¿El castaño es una especie nativa? Hay poblaciones nativas allí en esos sitios reductos donde quedaron aquellos castaños de antes de la glaciación, pero principalmente la mayor población de castaños silvestres que vemos son reintroducidos, por tanto son exóticos. Cuando una especie es introducida antes del año 1500, se considera el 1500, aunque en realidad se debería considerar 1492, pero bueno, digamos esa época, esa curiosa época de la historia de la humanidad, se llaman arqueófitos cuando son plantas, ¿vale? Arqueófitos, es decir, plantas antiguas, que fueron introducidos hace mucho tiempo y por tanto ya están imbricados en el ecosistema y de ahí ya no pasa nada, digamos que no tienen peligro. Porque además fueron introducidos de forma lenta, porque los medios de transporte no eran los que tenemos ahora. Sin embargo, en los últimos 5 siglos hemos incrementado el transporte de forma brutal, y sobre todo en las últimas décadas. Entonces, ya esas especies ya no están introduciéndose de la misma manera, estamos introduciéndolas de forma muy bestia. Y a esas ya las llamamos neófitas, es decir, plantas nuevas. Y ahí es donde suele venir el problema, cuando no solo se naturaliza, es decir, es capaz de formar una población estable, sino que además esa población empieza a emitir nuevos propágulos aquí y allá, colonizando ella nuevos entornos donde no ha sido introducida, y a eso es a lo que llamamos invasión biológica. Eso es una especie invasora. ¿Cuándo una especie invasora se convierte en nativa? Nunca. Porque no ha evolucionado en este entorno, la hemos introducido nosotros artificialmente, y porque el entorno tampoco ha evolucionado adaptándose a la presencia de esa especie. Simplemente la especie ha arramplado con todo y ha dicho aquí he llegado y aquí me quedo. Conforme me lo estabas contando, aquí como niña de los 80 me acabo de acordar de todas esas pelis que salieron de serie B, que no sé si os acordáis, pero empezaron en los años 50 y luego ya tomaron como toda la relevancia en los 80, que eran series de especies invasoras y generalmente eran africanas. Eran como que viene la avispa africana gigante y mata a toda la población y bueno, me acabo de acordar de eso. Y una pregunta que te quería hacer, Mari Álvaro, aquí contéstame. Mari, por favor, Mari. No, te pregunto, como científico, como persona, y es, yo sufro de ansiedad, además bastante fuerte. Pese a que soy psicóloga y tengo las herramientas para controlar la ansiedad, la verdad es que la amenaza es tan fuerte que supera mis herramientas. Y tú, que como persona tienes interés en esto, pero como científico tienes mucha información, ¿qué haces con toda la información que tienes de la crisis medioambiental y la emergencia climática? ¿Y por dónde crees tú que puedes actuar? ¿Por dónde crees que es tu área de acción? A ver, yo
yo no me dedico ya. Antes me dedicaba, pero ahora ya no me dedico a hacer ciencia, ya no hago investigación científica. Entonces, en ese aspecto yo ya no tengo nada que hacer. Pero en general se suele decir que hay 3 formas en las que se puede actuar. Es la científica, la social y la política. La científica yo ya me he desligado de ella, pero en la social, a su vez, hay varias herramientas. La divulgación científica es una de ellas. Coger el conocimiento científico y plasmarlo en un lenguaje que la gente general entienda, gente que no tiene por qué tener esa formación científica y que leerse el informe del IPCC dice, estoy leyendo, no me entero de nada, bueno, pues yo te lo explico. A eso me dedico en realidad. Cada X tiempo, de hecho, procuro que sean al menos 2 o 3 artículos al mes, meto cambio climático o emergencia climática, y además cuando meto cambio climático siempre pongo la palabra antropogénico para que no quede ninguna duda. De hecho, tengo un artículo que es el cambio climático es antropogénico. Es punto, punto, y punto, ya está. Y si vienes a discutir, pues inténtalo. Esa es una de las cosas, obviamente, que hago. Por supuesto, aquí hay un problema, y es que cuando se hace este tipo de divulgación siempre se recomienda, y además es algo que recomiendo yo también en el máster, y es no solo plasmar los problemas, sino también plasmar las soluciones. ¿Qué pasa? Que con el cambio climático eso es muy difícil, porque las soluciones son muy, muy difíciles de alcanzar. Las soluciones... La solución probablemente sea la que propone siempre Sain-Maximin, o sea, la más rápida y eficaz, es la que propone Sain-Maximin, que no os vamos a decir cuál es y la veis la semana que viene, ¿vale? Pero yo a tope con esa opción, especialmente el compostaje, sobre todo, más de compostaje. Estoy muy de acuerdo con Maximin, sí. Hay una solución más rápida. Hay una solución más rápida, pero no nos gusta a nadie. No nos gusta a nadie, que es la extinción de la especie humana. También. O sea, la especie humana es extinta y se acabó. Pero no nos gusta porque nos gusta seguir vivos y esas cosas. Entonces, pues tenemos que buscar soluciones que nos permitan continuar viviendo. Soluciones que podemos tomar nosotros de forma personal, por ejemplo, no tener un hijo. O tener la menor cantidad de hijos posible. O sea, es una de las soluciones más brutales, porque, o sea, de las acciones que puede tomar una persona por sí misma, tener un hijo es una de las más brutales. Otras soluciones, sustituir todo lo posible, cualquier cosa que tenga que ver con la combustión, ya sea en el transporte, ya sea en la obtención de energía para tu casa, etcétera, etcétera, por opciones renovables o opciones que sean renovables más nuclear. Yo, la nuclear, tengo ahí una relación de amor-odio, ¿vale? Con la nuclear, porque tendría hipotéticamente posibilidades de ser una energía muy, muy útil, y de hecho existen formas de eliminar los residuos, de hecho de aprovechar los residuos radiactivos para generar más energía y eliminar la radioactividad de esos residuos. Otra cosa es que se haga. Entonces, como se está... Vale, vamos a dejarlo en renovables. Sí, la nuclear, tengo ahí, digamos que yo tengo ahí una cierta oposición o sea, me gusta mucho en términos teóricos, pero no me gusta nada cómo se está. Y la historia es una energía que está absolutamente unida al humano, y que si yo imagino la extinción del humano, el problema es que la nuclear no estaría cuidada por el humano y reventaría, con lo cual se cargaría lo que caería ese ecosistema. Entonces yo nuclear, he hecho el gesto de no lo veo pero no bloqueo, y yo sí haría bloqueo. Luego, eso, sustituir toda forma posible de generación de energía por energía renovable. Otra, comer menos carne. Especialmente comer menos carne roja. No significa esto que nos hagamos todos veganos ahora. A mí me gusta mucho el jamón y no voy a dejar de comer carne, pero reducir el consumo de carne o sobre todo el consumo de carne de vacuno, que es la que más. O sea, si cambias la vaca por pollo, ya estás haciendo, ¿vale? El pollo, el cordero o el cerdo emiten mucho menos que la vaca. Pero desde mi punto de vista, lo que podemos hacer los ciudadanos
la mayor acción climática que podemos hacer un ciudadano es con el voto. Es metiendo un papelito en una urna. El problema es, ¿qué papel? ¿Hay algún papel que me garantice o al menos me indique que va a ir en la dirección correcta? Ahora mismo, que yo sepa, no. Porque el plan es un decrecimiento controlado. El plan, el óptimo, ¿vale? Y aquí siempre me dicen, ya, pero es que un decrecimiento genera... A ver, estoy hablando de controlado para hacer un decrecimiento sin que ese decrecimiento implique aumentar las desigualdades, sino, de hecho, reducirlas. Hay un 1% de personas que tienen más del 50% de la riqueza del mundo. Así que se puede hacer. En términos de... O sea, si echas números, las cuentas salen. Se puede hacer. Otra cosa es que haya voluntad de hacerlo. Hacer compost es una buena opción, pero claro, para eso hay que cogerlos y compostarlos. ¿Hay algún partido que abogue por un decrecimiento? Ahora mismo no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Pues la verdad es que no lo sé. Es más, ¿hay algún partido que tiene entre sus filas a alguien muy importante que opta por el decrecimiento, pero luego ves el resto de científicos y tal y no creo que vayan a ir en esa línea? Y no voy a decir más, porque luego han hecho propuestas como pues más animalistas que ecologistas, ¿no? Entonces es muy difícil, y es muy difícil porque la propia gente no va a querer. O sea, la gente ahora mismo no está entendiendo que el decrecimiento... No. Y aquí es una cosa de entenderlo, porque, a ver, porque siempre dicen, no, es que este cambio es demasiado radical, es que decrecer, es que es perder. A ver, decrecer no es que no te vayan a quitar tu casa y no, es tener todas las necesidades básicas cubiertas con lo mínimo posible. Eso es decrecer, ¿vale? Y que la economía global baje, porque, a ver, punto número 1, seamos justos, no es posible un crecimiento infinito en un lugar finito. Un planeta finito. Si nosotros tenemos un planeta finito con recursos finitos, no podemos crecer hasta el infinito. Y de hecho, el desastre malthusiano se evita con la tecnología y con mejoras, tal. Sí, siempre ha habido un momento en el que el desastre malthusiano se ha evitado. Pero ¿cuándo se evita el desastre malthusiano? Cuando ya está sucediendo. Y el problema es que si este desastre malthusiano llega a suceder, va a ser un colapso. Estamos a las puertas de un colapso de la biodiversidad como no ha habido otro en millones de años. En millones de años. Estamos en una sexta extinción masiva. Estamos hablando de hace 66 millones de años, desde la última extinción masiva, cuando se extinguieron la mayoría, que no todos los dinosaurios. Entonces, ¿queremos eso? Porque nosotros vamos a ser una de las especies que se va a extinguir, no os quepa duda. Dependemos demasiado de todos los ecosistemas y como un pequeño número de ecosistemas caiga, caemos. O sea, estamos hablando de la extinción. A los peces del fondo abisal les va a importar una mierda que España se convierta en un desierto, pero a los españoles no. Y no hay que ir más lejos, simplemente las olas de calor y demás que estábamos pensando. Yo voy a contar que ingenuamente fui llamada hace unos cuantos años, me pagaron 50 euros por pertenecer a esos espacios donde se dice, y han llamado a un grupo de ciudadanos para que opinen sobre cambio climático, a ver qué dicen ellos sobre, y creo que fue la de París. Y opinábamos, y todos opinábamos en modo súper radical, tengo que decirlo, aquí eat the rich, que lo paguen todos los ricos, lo estamos opinando todos así, pero es que no pensamos que fuéramos a ser nosotros los que tuviéramos que hacer esa mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? O sea, no lo estábamos pensando, pensábamos que serían nuestros hijos, pero ahora cuando lo estamos viendo en las carnes, esto está siendo como muy, muy, muy complicado. Así que, bueno, a ver por dónde... El problema,
has mencionado la de París. En París, las previsiones decían que, o sea, dentro del abanico de previsiones era que si había cambio desde ese momento, si empezaba a haber actuación desde ese mismo momento, se podía ir por debajo de 1 grado. Que para evitar el desastre había que ir por debajo de 1,5 grados. O sea, teníamos medio grado de margen. Y que en caso de superar el medio grado, bajo ningún concepto se podía superar los 2 grados. De aquí a, me parece que es el año 2050. Bueno, pues ahora mismo, aunque hagamos un cambio radical y nos comamos a todos los ricos mañana, Ya no llega. el grado y medio ya nos lo comemos. Ya no hay forma de evitar el 1,5 grados. Ahora mismo no existe ninguna manera de reducir por debajo de 1,5 grados. Lo que tenemos que hacer ahora es que nos llegue a 2. Y tiene que ser ya. Y esto es como siempre. Lo de Doñana tiene que ser ya. Tiene que haber ya una regulación para evitar sacar más agua del que el acuífero es capaz de proporcionar. Para evitar secar el acuífero. Y tiene que ser ya. Y hoy mejor que mañana. Y mañana mejor que pasado. Y si se hubiese hecho ayer, habría sido mejor que si se hace hoy. Con el cambio climático es lo mismo. La acción drástica ya es mejor que la acción drástica la semana que viene. Pero, como decía la presidenta en No mires arriba, esperar y evaluar. Esperar y evaluar. Pues te va a llegar un meteorito. Mientras esperas y evalúas. Y esto nosotros no entendemos. ¿Lo entienden ellos? Y luego cuando se habla de y en qué contexto. Yo tengo que decir que he hablado de cambio climático en mayúscula el año pasado por tema de ola de calor y lo conté el otro día porque por tercera vez en 2 meses ya me colgué a la siesta, ¿no? Me llamaron como psicóloga para hablar de los efectos en la salud mental, en concreto el aumento de violencia por ola de calor. Y yo expliqué claramente que el aumento de violencia era como una señal secundaria de que lo que está diciendo es tu cuerpo es me estoy muriendo, estamos muriendo, tenemos que salir de aquí, ¿no? Entonces que había que tomarse en serio yo lo expliqué así de serio, en el país lo recogen bien y cuando me llevan a la televisión, yo contando algo tan bárbaro como esto, me hicieron 2 cosas. Una fue que me pusieron un grupo de cómicos interrumpiendo cuando yo hablaba de esto, de tal manera que le quitaban hierro al asunto. El cómico se quería morir de vergüenza y tú lo notabas en cómo lo estaba haciendo. Esto era en la 4. Y la otra fue peor porque fue en Telemadrid, de yo contando esto, de nos estamos muriendo. Ha habido más de 4.500 muertes en lo que llevaba en ese momento de ola de calor, con nombre y apellidos, las poblaciones más vulnerables, la gente más pobre que no puede adaptarse, la gente anciana que ha sobrevivido al COVID a pesar de Ayuso. Y en Telemadrid me pusieron a un becario dando vueltas a la ciudad de la imagen, o sea, alrededor de Telemadrid, con un jamón cocido en el capó, a ver si se cocía. Entonces, tú imagínate la sensación de estoy hablando de algo súper serio y a la vez me estás poniendo un payaso. Circo. O sea, sí, estoy diciendo que la vamos a guiñar como no hagamos algo, pero lo estoy diciendo en un circo. Pero es que no mires arriba. O sea, el escenario que me has planteado es el mismo que el de los científicos hablando en el programa de televisión en la película. Sí. Yo me sentí 100%. Totalmente, o sea... Lleva tanto tiempo sin ver la televisión que yo no me he dado cuenta de que cada vez que hablaba un científico le hacían eso. Y dije, con razón, yo ya no puedo ver la televisión. Sí, es... Yo es algo que no entenderé, yo creo que nunca. No sé si es porque, según mi psicólogo, yo tengo algo de Asperger. Entonces a lo mejor es por eso que no lo entiendo. Pero es como, ¿por qué? O sea, te estoy diciendo que estamos a las puertas de un desastre y que si no hacemos algo, que la vamos a diñar. Y te lo tomas a coña. O sea, ¿qué va a percibir el público? ¿Va a percibir realmente la seriedad que tiene este mensaje? Es que no es a coña. O sea, a lo mejor
Y yo a veces lo he hecho. Intento aliviar el mensaje con algún guiño cómico, pero bajo mi propia forma de dar el mensaje, o sea, controlando yo ese mensaje, controlando yo ese discurso. No me metas a un payaso haciendo el imbécil, porque entonces vamos a tener, o sea, o sea, yo quiero controlar mi discurso. No me lo deformes de forma tan grotesca. Es que es grotesco. La palabra es grotesco. Es grotesco. Vale, y ahora cambiando, ahora sí que vamos a una sección más sin quitar la parte de cambio climático. Y además que sepas que aquí la audiencia es muy divertida, porque si algún día te quedas otro día, verás que es la mezcla perfecta entre gente que sabe tecnología y medio ambiente. Es un espacio muy curioso, muy bonito. Y cuando miro para allá es que estoy mirando el chat, es que lo tengo en este lado. Sí. Bueno, dice Mascan que, por ejemplo, es una de estas mezclas preciosas entre gente que trabaja en tema medioambiental y tecnología. Y dice, yo ya estuve en una charla de mi carrera en los años 90 y esperaban que no subiésemos más de 2 grados en este siglo. Y yo ya dije, llegaremos a los 4 y será la extinción. O sea, es que hay veces que el otro día, ¿cómo fue? No sé quién era, que su hija veía clarísimamente que si era el tema de los embalses y el Tajo. Y entonces, ¿qué pasará con los peces que hay en el río? O sea, no pueden ir de Toledo a Lisboa, ¿no? Y era como, claro, es que a veces la mente preclara de un niño o la claridad que puede tener una mente autista, también por eso muchísima gente autista está en tema medioambiental, nos ayuda un poco a cambiar el chip este que tenemos los alistas, que nuestro problema es el sesgo a intentar minimizar las cosas, ¿no? O sea, si nuestro sesgo ya tiende a intentar, bueno, no será para tanto, lo último que tienen que hacer los medios de comunicación es esto. ¿Vale? Entonces, por eso. Es alimentar ese sesgo, pero bueno, es lo que hacen siempre. Fíjate cuando hay algún discurso relacionado con las pseudociencias, se me ocurre, cambiando completamente de tema, pero el ejemplo me viene al pelo. La sensibilidad química múltiple o la hipersensibilidad electromagnética. Son padecimientos que las personas realmente sufren, pero que no están causadas por lo que creen que están causadas. Son sometimientos completamente, o sea, son padecimientos completamente psicosomáticos que están basados en una falsa percepción del riesgo, no en un riesgo real. Ellos no sufren porque hay radiaciones electromagnéticas impactando contra su cuerpo, o no sufren porque hay microdosis de sustancias químicas impactando contra su cuerpo. Sufren porque creen que lo hay. Y esa creencia, esa falsa percepción del riesgo es lo que les hace sufrir. Y sufren mucho. Pero supongo que estarás de acuerdo conmigo como psicóloga. Lo peor que puedes hacer en esos casos es alimentar esa falsa percepción del riesgo, dándoles la razón de que, sí, te está haciendo mucho daño esto. No, lo que tienes que hacer es... No, pero tampoco porque el problema es que suelen ser gente que se les ha negado el sufrimiento y entonces lo empiezan a tal, y sobre todo que cuando hablamos de ecosistema es esto, no entienden tampoco el ecosistema que les produce sufrimiento, es decir, que haya un capitalismo ahí fuera, que haya un nivel de contaminación ambiental en el aire que les afecta, a nivel de ruido ambiental, falta de sueño, una hipoteca que no puedes pagar, un trabajo que te está destrozando, todo eso es mucho más difícil de entender que no hay luz en mis enchufes. Entonces, generalmente la gente que sufre y se imagina eso así, son cosas controlables versus cosas que son muy incontrolables a nivel de sufrimiento. Entonces, pero lo que no puedes hacer desde un medio de comunicación, o creo que no se debería hacer, creo que no es ético, es alimentar ese miedo infundado. O sea, yo no le puedo decir a una persona que padece sensibilidad química múltiple que su padecimiento está causado por múltiples compuestos químicos que están en el perfume y que cuando pasa una persona perfuma. No, que es que a lo mejor tu padecimiento está formado por la cantidad de mierda que están emitiendo los coches, por la boina de contaminación que tienes encima de tu cabeza, sumado a la falta de sueño por los ruidos de la ciudad, sumado a la contaminación lumínica nocturna, que tampoco te deja dormir, que afecta a tus ciclos circadianos, sumado a un montón de cosas más que no tienen, incluso sumado también eso a una falsa percepción de riesgo y un efecto nocebo que tú tienes miedo y tu cuerpo reaccione. No
son los productos químicos de fume, ni son las radiaciones electromagnéticas. La radiación electromagnética no hace daño, no las radiaciones no ionizantes. Claro, la radiación electromagnética ultravioleta del sol sí te quema la piel y te produce cáncer de piel, pero la radiación de un teléfono móvil no. El teléfono móvil es mucho más peligroso por los compuestos químicos que tiene en su batería, si se te derraman en la mano, que por cualquier otra cosa, o por el hecho de sacar esos productos químicos de una mina. Uh-huh. Y el impacto ambiental que ha tenido fabricar este aparato. O sea, esta cosa ha consumido no sé cuántos 1000 litros de agua para su fabricación y ha contaminado, solo en la fabricación ha contaminado lo que no está escrito. Lo tengo. Sí, vale, lo tengo. Soy consecuente de que lo tengo. Soy consciente de que lo tengo y además soy consciente del impacto que he generado al tenerlo. También es cierto que tener uno de estos genera mucho menos impacto que tener un hijo, lo he dicho. Y además lo tengo con una hoja de Jingo que es bien bonita. Es muy bonita. Bueno, ahora vamos a entrar en la parte del tranvía, ¿vale? Entonces yo ahora mismo voy a mirar así, a ver si Fanta nos está poniendo ya la imagen del tranvía. Y todavía no. Entonces ahora ya estamos en tranvía, ¿vale? Se te ve a ti en la pantalla principal, no sé si tú te puedes mirar en la pantalla secundaria. Y sí, va con un poco de retraso, pero lo veo. Es un dilema básico de la filosofía, donde tienes que tomar decisiones de ética de salvar la opción A o la opción B, ¿vale? Y vamos a ir poniéndote cosas que tendrías que salvar o no, matar o no, y explicar, si quieres, medio segundo antes, que es que tiene que haber grupos de biólogos y otros profesionales eligiendo qué especies se salvan y qué no. Y a mí eso me encoge un poco el corazón, ¿no? ¿A quién destinamos recursos? Porque los recursos son limitados y de tiempo. ¡Wow! ¡Qué decisión! Porque pensarlo en abstracto vale, pero pensarlo en la realidad me duele un poco, ¿no? Entonces, empezamos. Primero. No sabes dónde poner el cartelito, pobre. Fanta, he perdido, no veo nada. A ver qué hace. Ahora. Está poniendo el cartelito del chat, seguro. Sí, está poniendo ahí un poquito, juntando las pestañitas. Que para quien no lo sepáis, Fanta se pasa desde el momento que se acaba el directo preparando toda la parte técnica del siguiente programa. Es un trabajazo increíble, aunque parezca tan sencillo. Bueno, ¿a quién elegimos? ¿A quién matas y con quién te quedas? ¿A Jacques Cousteau o a Félix Rodríguez de la Fuente? Vale, hay que decir, yo aquí voy a decir una cosa, yo no mato a ninguno, el que lo mata es el tranvía. Yo lo que hago es mover la palanca para salvar a uno, ¿vale? Porque no puedo detener el tranvía. Tú justificas. Entonces, yo muevo la palanca para que el tranvía no pase por encima de Félix Rodríguez de la Fuente. Eso es. ¿Por qué? Salvo a Félix. Salvo a Félix, primero, porque creo que es la persona que más ha despertado la conciencia ecológica en España, de la historia. Por otro lado, considero que España es uno de los países ecológicamente más ricos de Europa. Entonces, creo que despertar la conciencia ecológica en España es más importante que despertar la conciencia ecológica en otro país español. Y por otro lado, creo que hay más personas que despertaron conciencia ecológica en términos internacionales respecto al océano, como por ejemplo David Attenborough. Mientras que en España no tenemos a otro que haya despertado la conciencia ecológica que despertó Félix Rodríguez de la Fuente. Eso es. Por cierto, que tenía una pregunta antes y te la voy a hacer ahora, lo siento, que es de David Attenborough, que he dicho, uy, se me está faltando una pregunta, que era, bueno, para quien no lo sepáis, ahora mismo acaba de dimitir el presidente de la BBC, porque, pequeño detallito, había intercedido para que le dieran un mega préstamo de más de 1 millón de euros a Boris Johnson. Entonces... Esto no lo sabía yo. Fíjate. Pues noticias frescas. Entonces, esta sensación de que estábamos teniendo la gente de, uy, con los Tories esto se ha escorado un poquitito a la derecha la BBC últimamente. Bueno, pues ya tenemos la...
una idea de quizá por dónde van los tiros, porque claro, le dio el préstamo y curiosamente nombraron a este señor presidente de la BBC. ¿Sabes? Uy. Entonces, una de las últimas polémicas que ha habido en la BBC ha sido precisamente con David Attenborough, que es como, ahora explicarás quién es, pero la polémica gorda ha sido no tanto toda la serie, sino un capítulo en concreto que iba de rewilding. Entonces, explícanos qué ha pasado, quién es David Attenborough, por qué era tan importante que este señor con la edad que tiene se le censure ahora, cuando no se le ha censurado en todos estos años. Porque recuerdo que David Attenborough traía a gente trans en los años 70 a la Radio Televisión Española, a la BBC, y se les trataba con muchísimo cariño y respeto y para que contaran su propia historia, ¿no? Entonces, una persona que nunca se le ha censurado, que se le censure ahora, ¿qué es lo que era el rewilding y qué era la movida? Vale, David Attenborough, que es un biólogo y naturalista inglés, que es más conocido por ser el hermano del actor que interpretó a John Hammond en Jurassic Park, ¿vale? Tengo que meter la cuña. Y este señor ha hecho documentales prácticamente toda su vida, quitando durante el tiempo que creo que fue director, de hecho, de la BBC y estuvo también en varias altas esferas de la BBC y estuvo haciendo programas de otro tipo, como el que mencionas, que llevó a distintos colectivos, también llevó homosexuales, llevó diferentes personas y además fue muy revolucionario en el sentido de que hasta ese momento, siempre que aparecían estos colectivos, aparecían en un tono cómico o en un tono completamente burlesco, mientras que Attenborough los trató de una forma seria, de una forma, o sea, con respeto y con rigurosidad, como ha tratado todos los temas que ha tratado a lo largo de su larga vida de 90 y tantos años que tiene. Este señor ha hecho documentales toda su vida. Y resulta que acaba de hacer un nuevo documental centrado en las Islas Británicas y exponiendo la belleza y la hermosura que tienen los ecosistemas de las Islas Británicas, que son ecosistemas muy ricos y tiene zonas verdaderamente asombrosas. De hecho, tiene algunas islas pequeñas que tienen efectos de insularidad que hace que tengan ecosistemas muy particulares y muy curiosos. Y la serie era de 6 capítulos y efectivamente el 6º capítulo era ¿y qué hacemos para evitar que todo esto se destruya? Yo no he visto el programa, no he tenido la suerte de verlo, pero debió de haber alguien al que no le gustó desde efectivamente los Tories y pues censuraron ese programa. No lo censuraron para todo el mundo. Es cierto que está disponible o estará, no sé si ya lo han sacado todavía, no, estoy un poco desactualizado en realidad. Traté este tema hace como un mes. No lo han censurado en la página web de la BBC. En la página web de la BBC se puede o se podrá ver cuando salga, pero sí lo han censurado de la emisión en televisión. ¿Qué significa esto? Claro, en la página web entra ¿quién? Pues entran los más jóvenes, quizá personas que sí están sensibilizadas y en las cuales el mensaje, pues a lo mejor aprenden algo, pero ya conocen ese mensaje. ¿Qué pasa? Que la BBC en Reino Unido la ve todo el mundo. Tienen un enorme cariño por su canal público de televisión y la ven personas de todas las edades, incluyendo personas con edades avanzadas que no tienen por qué entender o incluso que están desconectadas de esta problemática, bien sea porque no la comprenden o bien sea porque no les interesa comprenderla. ¿Qué pasa? Que ahora a todas esas personas no les va a llegar ese mensaje. Un mensaje transmitido por un señor de 93 años con el cual van a empatizar muy bien, que además es símbolo de la comunicación en Reino Unido y que además es un comunicador nato que lleva comunicando toda su vida y que lo va a entender cualquiera al que se lo explique. Entonces, ese mensaje ya desaparece del canal general y se restringe solo a la página web donde, ¿quién lo va a ver? Pues los 4 interesados que quieran verlo, pero no todo el gran público que podría haberlo visto si se hubiese metido en televisión.
Yo no lo he visto, pero me ha puesto la oreja izquierda a que va a plantear el debate de quién son las tierras. Porque mucha de la campiña inglesa pertenece a todos los grandes lores, que a su vez son los grandes stories. Entonces, meternos en la pregunta de cómo proteger tiene que ver con de quién es la propiedad. Porque todos esos paisajes son muy bonitos, pero tú no puedes pasar. Y si tú no puedes pasar, no lo puedes proteger. Entonces, si están hablando de expropiese para devolver a la naturaleza, que creo que va a ser por donde iban los tiros, estábamos llegando a un punto súper revolucionario, pero donde ya hemos llegado hace 150 años. Que tampoco es tan lejos, ¿no? La siguiente pregunta vale, va relacionada, ¿vale? ¿A quién salvas? Que es a la Bordeta. En un lado del tranvía, en la parte A, están la Bordeta e Eugenio, bueno, por supuesto vivo, claro, la Bordeta, Eugenio Monesma, que le tengo así como de la mano, y del otro lado está el señor David Attenborough. ¿A quién salvas? Qué difícil. Por lo que has comentado antes, entiendo. Sí. Creo que su bagaje es mucho más amplio. Creo que la capacidad que tiene de llegar al gran público también es más, o sea, es más capaz de llegar al gran público y pueden empatizar con él muchas más generaciones, por otro lado. Y muchos, porque además David Attenborough no viene de una familia humilde, también hay que decirlo. Entonces, también puede concienciar en clases distintas. Creo que es algo también valuable que no he comentado antes, pero que digamos que complementa, ¿no?, el argumento que había dado antes. Pero con todo el dolor de mi corazón, ¿no? Salvo a David Attenborough. Sorprende pensar que hemos matado a la Bordeta y a Eugenio Monesma, ¿eh? Ya, y además que me has puesto a dos, o sea. Y que necesitamos todo el saber que ha acumulado Eugenio Monesma para el colapso. O sea, yo creo que por eso lo estamos viendo, lo digo completamente en serio, por eso estamos revisitando todo lo de Eugenio Monesma para el colapso. Dice aquí Mascan que él mata a la Bordeta clarísimamente porque el tipo se te metía en casa sin avisar y se te comía toda la comida, ¿no? Bueno. Bueno, a lo mejor podemos pensar que a lo mejor en vez del tranvía girar, es como un tranvía Frankenstein y te junta a los tres, ¿te imaginas? ¿Sabes? Y entonces te junta a los tres y tienes el conocimiento y la profundidad de Attenborough con la capacidad de mandar a la mierda de la Bordeta, ¿sabes? Hostia, es que, joder, lo que hizo con el trasvase del Ebro la Bordeta es muy encomiable. Pero ves, ahí ando. Lo que hizo la Bordeta por poner un ejemplo, con el trasvase del Ebro, lo podría haber hecho otra persona. Ha habido cientos de científicos españoles que se han opuesto frontalmente al trasvase del Ebro y así como la Bordeta les hizo caso, les podría haber hecho caso otro político. No veo la misma opción en Attenborough. Le veo más sustituible, por decirlo de algún modo, ¿sabes? Piensa que lo que acabamos de hacer, ¿vale?, es que hemos apretado la palanca de otra manera y hemos creado un Frankenstein entre los tres, ¿sabes? Uno que recupera saberes populares. Sí. Es la potencia de la Bordeta, la capacidad de comunicación, la profundidad de conocimiento. Entonces ahora ya tenemos un super hombre que nos puede hacer todo esto. Sí. Estaba pensando cómo fusionar los nombres, pero es que Attenborough es muy largo. Es muy difícil. Vale, la siguiente opción sería, ya que te mola tanto Parque Jurásico, ¿no? Se puede volver a recrear. Y entonces, ¿qué recrearías por curiosidad? ¿Un dinosaurio? Eliges tú cuál, el brontosaurio que va cambiando de nombre, o un neandertal. Un neandertal. ¿Por qué? Porque
Porque soy experto en especies invasoras. Vale. O sea, si recreo un dinosaurio, hago una población de dinosaurios solo por curiosidad y soy consciente de que esa criatura se puede escapar y podemos liar gorda. O sea, hay dinosaurios que serían más potencialmente invasores que otros, pero no me fío. En cambio, un neandertal creo que es una especie con la que podríamos llegar a entendernos. Ujú. De un modo u otro. Quizá no de forma hablada, no sabemos si realmente los neandertales tenían la capacidad vocálica, pero si somos capaces de comunicarnos con un chimpancé de forma muy rudimentaria o con un gorila mediante lengua de signos, podemos comunicarnos perfectamente mediante lengua de signos con un neandertal. Podemos enseñarle a un neandertal lengua de signos y si es capaz de vocalizar, incluso le podríamos enseñar nuestro idioma. No sabemos cuál sería su capacidad cognitiva, sería mayor que la de un chimpancé probablemente. Entonces, a lo mejor tendríamos que tener mucha paciencia, pero podríamos llegar a entendernos, podríamos llegar a comunicarnos con él y podría dar mucha información sobre su propia fisionomía y al fin y al cabo responder una de esas grandes preguntas que es el de dónde venimos, ¿no? Ayudarnos a encontrar respuestas a esas preguntas. La de los dinosaurios sería más por puro placer, ¿no? Sería una curiosidad mucho más morbosa. Entonces, palanca a favor del neandertal, por mucho que me gustan los dinosaurios. Y diciendo que aquí no vamos a hacer ninguna comparación en cierto partido político que están nombrando en el chat y neandertales, porque los neandertales, una de las primeras cosas que supimos de ellos es que ya tenían una cultura del cuidado, que había gente neandertal que no tenían dientes y les habían alimentado durante más de 20 años. Entonces, Miguelón se llama. Eso, si ya pensamos en que ya hay un cuidado y tal, creo que los neandertales, esos son más interesantes con ese partido político que estáis nombrando. De hecho, más interesante aún, el fósil al que creo que estás haciendo referencia, que es el cráneo 5 de Atapuerca, Miguelón, que está, de hecho, se puede visitar, está expuesto al público en el Museo de la Evolución Humana en Burgos, no es neandertal, es pre-neandertal aún. O sea, que es anterior a los neandertales, o sea, que con más razón. Maravilloso. Y luego, si queréis ver tanto dinosaurios como yacimientos de neandertales que se ven un poco mal, está en Pinilla del Valle, que está por aquí. No sé si es Comunidad de Madrid o es Segovia, ya tengo la duda. Creo que es comunidad. Y luego, cuando lo abren, merece la pena porque se visita. Y luego nos hemos quedado con muchísimas ganas estas 2 semanas que pasamos aleatoriamente por un sitio y nos encontramos un yacimiento que se llama Lo Hueco, que nos dejó como pilladísimo, con muchísimas ganas de saber más y visitar más. Pregunta Mascan. Yo voy a hacer una recomendación. Si queréis ver un yacimiento muy chulo de dinosaurios que es único en el mundo, ir a la Costa de los Dinosaurios en Asturias y al Museo Jurásico Asturiano. Genial, porque ganas hay de visitar y ver. Ten cuidado que ahora Fanta, conforme terminemos el directo, va a decir: venga, Aurora, cógete la maleta y nos vamos, porque tengo siempre la maleta preparada para el tipo de viajes. Pregunta Mascan que si no tienes curiosidad por saber si los dinosaurios tenían plumas y qué tipo de plumas, porque yo ahora mismo me imagino al Terres como una gallina gigante y como que le gusta. A ver, tengo esa curiosidad, por supuesto, pero en realidad es algo que podemos llegar a inferir a partir del conocimiento científico de que disponemos. Sabemos que había dinosaurios que tenían plumas. A ver, los dinosaurios modernos todos tienen plumas, no hay ningún dinosaurio actual que no tenga plumas. Y la mayor parte, muy buena parte de los dinosaurios que se extinguieron en el Mesozoico tenían plumas. Todos los dromeosaurios, la familia del Velociraptor tenía plumas. Los antepasados del Tyrannosaurus Rex tenían plumas. El Tyrannosaurus Rex podía tener plumas o no, no estamos seguros. Sabemos que tenía parte de su cuerpo sin pluma, pero no sabemos si era modo elefante o modo rinoceronte. Los elefantes tienen algo de vellosidad, algunos pelos. Los rinocerontes no tienen pelo prácticamente. No sabemos cómo era el Tyrannosaurus Rex. Probablemente por gigantotermia perdieran gran parte de las plumas. Gigantotermia es acumular el calor por el hecho de ser muy grande.
pero no sabemos si mantenían algo de plumón o si habían perdido completamente su plumaje. No lo sabemos. Había dinosaurios que no tenían plumas. Sabemos que Spinosaurus, por ejemplo, no tenía plumas. Y luego hay dinosaurios curiosos que sí que tenían plumas, como por ejemplo los ceratópsidos, ¿no? Al menos el antepasado de Triceratops tenía un mechón de picnofibras, de plumas primitivas en el lomo, en la parte superior de la cadera y a lo largo de parte de la cola. Probablemente otros ceratópsidos también tuvieran este mechón de plumas tan curioso. Entonces, incluso sabemos el tipo de plumas que tenían muchos de ellos, e incluso tenemos conocimiento del color que tenían algunos. Sabemos que Microraptor, que era un dinosaurio con 4 alas, 2 alas delanteras y 2 alas traseras, tenía unos colores muy similares a los que tiene un cuervo actual. Un plumaje negro con brillos metalizados de tonos verdes o azulados. Eso, tú me acabas de dar en todo el gusto, que me estoy imaginando una mezcla entre urraquilla y dinosaurio me gusta, y alguien ha propuesto la gallina caponata en esa línea y también lo veo, o sea, lo veo completamente, ¿no? Nos habíamos imaginado a los dinosaurios como los Pokémon del anime y luego son peludos o con plumas, como los Pokémon de las pelis 3D, dice Baltimore. Peludos no. El pelo es un rasgo propio de los mamíferos, solo los mamíferos tenemos pelo. Vale, ahora te voy a hacer una pregunta que yo ya me sé la respuesta, pero imaginemos un árbol de estos milenarios, ¿no? Uno de esos ejemplares. Vale, sí. Un tejo, un olivo, sí. Un tejo detrás. Fliparíais el tejo que tengo detrás. No, o sea, qué cosa de tejo. Un tejo, el Draco, Dicote Lobinos, que me quedé con las ganas de poder visitar. Uno de estos, ¿no? Que con un alto valor emocional y cultural. El Draco no es milenario, aunque sea milenario. Tiene unos 800 años, pero me vale. Vale, un ejemplar de estos singulares que tienen un valor cultural importante a nivel humano también, o un bosque diverso. ¿A quién me salvas? Al bosque. Y has visto que no he dudado ni un momento. Sí. Ni un momento. Al bosque, salvo al bosque. Salvar un bosque es salvar un ecosistema completo. Salvar un árbol es salvar un ejemplar. Y además, si talo el árbol, probablemente, si es muy milenario y muy tal, probablemente luego desde las raíces aparezcan nuevos arbolitos. El bosque, si me cargo el bosque, va a tardar cientos de años en recuperarse. Y probablemente haya especies que no regresen o incluso que extingan si el bosque es muy singular. Entonces, salvo el bosque, que le den al árbol. Dice Baltimore, que no sé si ha sido Baltimore o Flynn, que era que si Notre Dame o el Amazonas, que esa pregunta, vamos, creo que espero que todo el mundo lo tenga demasiado claro y si no le echamos el canal. O sea, decían que no era bueno echarle un montón de agua al tejado de Notre Dame porque si lo hacía pues corría el riesgo de que el agua pesase demasiado y echase abajo los muros. Abajo los muros a cambio del Amazonas, vamos, abajo los muros y acabó la ciudad entera de París a la mierda, si hace falta. Sí, salvamos a los parisines, pero la ciudad no. Sí, no, los parisinos los salvamos a otro lado y todos los edificios de París abajo, que la naturaleza haga su trabajo. Que arda París. Ahora te lo voy a poner difícil, o al menos me lo pongo a mí, porque, y te digo por qué me lo pongo a mí, porque el lince sí está en mi zona. Mi zona es Ciudad Real, con lo cual algo nos llega. Y el otro es que me enamoré en un documental. Hay un documental precioso que te voy a poner entre el lince y el lagarto gigante del hierro, que yo no lo conocía. Y entonces vi un documental loquísimo del tipo que lo descubrió, pues el abuelo, ¿no? Y entonces, como era un cabrero que se lo había... No, el abuelo no, era el padre, o sea que es bastante reciente. Como que aparece un guiri y le pregunta si hay un lagarto gigante. Y el cabrero dice que sí, que lo ha visto en el hoyo de no sé dónde. Y entonces, bueno, el documental maravilloso, tienes que verlo con subtítulos, no se entiende nada, no entiendo cómo llegué ahí. Y sale el tipo que cuida del lagarto gigante del hierro. Ay, claro, lo vi a través de Eugenio Monesma, por supuesto. Entonces, el documental es interesante en sí porque es como, o sea, ¿cómo se os ha pasado que había un bicho de semejante tamaño ahí?
como quien no quiere la cosa, hace nada, pero la cantidad de animales todavía ni siquiera conoceremos antes de extinguirlos. Me asusta un poco esa idea con el Sí, lagarto sí, gigante. sí. Hay Entonces, animales que conoceremos antes de extinguirlos y hay algunos animales incluso que se conocieron mientras se estaban extinguiendo, como un pajarito en Nueva Zelanda, que lo descubrió un farero porque su gato le traía los cadáveres. qué pena. Em, ¿Lagarto gigante del hierro o lince? vale. Es difícil. Es difícil, las dos son especies emblemáticas, cada una en su lugar, pero voy a salvar al lince por un motivo específico que además ya he comentado antes. Porque salvar el lince implica también salvar un ecosistema completo, y el ecosistema en el que vive el lince es un ecosistema mucho más complejo y mucho más diverso que el ecosistema en el que vive el lagarto. El ecosistema en el que vive el lagarto, además, puede mantenerse mejor con la ausencia del lagarto, mientras que el lince está en la pirámide trófica y la desaparición del lince puede implicar un daño ecosistémico mucho más grave en forma de cascada trófica. Entonces, con todo el dolor en mi corazón, salvo al lince. ¿Sabes que están intentando en el chat entender tu algoritmo de toma de decisiones éticas y creen que ya lo han pillado? Entonces, a ver si es verdad que ya han pillado tu algoritmo en las siguientes preguntas. Vale, que intenten. Sí, si quieres, escribo la respuesta yo en el móvil, que intenten y luego enseño lo que he escrito. Vale. Vamos a jugar. La siguiente pregunta es, en este contexto de incendios que nos espera, ¿Sí? que por cierto me recuerda mucho a uno de los libros de Octavia Butler, que en el mundo post-apocalíptico la gente, hay un montón de incendios, tanto por cambio climático como porque la gente se le va la pinza. Es fascinante. Cambio climático. ¿A quién salvamos? ¿Un bosque de pinos o un bosque de eucaliptos? Bueno, a ver, entonces ahora en el chat tenéis que adivinar si Bari va a salvar los pinos o va a salvar los eucaliptos. A ver. Sí, dice Maxine, es la parábola del sembrador. Es que Maxine y yo debemos tener como una lista de cruzada de literatura que se va repitiendo. ¿A quién salvamos? ¿A los pinos? Escribid en el chat. ¿O a los eucaliptos? Pensad que los eucaliptos tienen la ventaja de que se utilizan para varias industrias distintas, no solamente para la madera, por ejemplo, para la ropa de tencel, que es una ropa maravillosa para el cambio climático porque sudas menos. Vale, entonces, ¿a quiénes salvas, Bari? Salvar al pino. Salvo a los pinos, en primer lugar, porque la mayor parte de los bosques de pinos de España, quitando un par de especies concretas, son pinos autóctonos. Uh-huh. Y a consecuencia de ello, hay bosques reales de pino en España, con su biodiversidad y con su vegetación de sotobosques, su fauna asociada, su microbiota asociada. Mientras que el eucalipto es una especie invasora en España. Entonces, claro, dice más eucalipto, donde hay pino no puede crecer nada porque acidifica el suelo. Y dice Flynn que tiene menudo sesgo españolista, me traes. Vale, es cierto, ahí he tenido un sesgo españolista porque no me has especificado dónde está situado el bosque. Ay, claro, he dado por hecho que sería en Iberia. No he pensado que estuviera más allá de los Pirineos. Ni siquiera para mí, España y Portugal, ese mismo sí, para mí. pero es que yo también he asumido que te referías a la península ibérica. Entonces, vamos a partir de ahí, que tiene Flynn toda la razón.
¿vale? Acaba de Efectivamente, decir si estamos... Maxine algo súper raro, a ver si lo entiendes, que dice, los pinos no son alelopáticos. Y luego dice Max Can, Correcto. en mi zona todo es pino canariensis, que no es autóctono. ¿Eres de Murcia? Correcto. Ese es uno de los casos en los que el pino ha sido introducido. Hay pino canario, hay un par de especies de pino americano. Entonces, si estamos hablando de esos pinos, pues también yo le digo al maquinista que eche para atrás, cambio la palanca y que pase también por esos pinos y ya está. Pero la mayoría de las masas de pino, vamos a hablar, porque claro, tú, además, otra cosa que ha pasado es que me has dicho bosque, y en España no hay ningún bosque de eucaliptos. ¿Vale? ¿Y qué son? Son plantaciones de eucalipto. ¿Ah? No son bosques, no son verdaderos bosques, no han pasado por las fases ecológicas necesarias para ser un bosque, ¿vale? Un bosque es una cosa mucho más compleja. Pero hablando de masas vegetales, para ser más simples, la mayoría de las masas vegetales de pino en España son autóctonas, quitando algunos pinos que hay plantados, pues eso, hay algunos en Murcia o en Andalucía, hay un par de poblaciones en Zamora y en Salamanca que también son de pinos americanos, hay algunas poblaciones por ahí, pero por ejemplo todos los pinares que hay en los pinares del norte de León, todos los pinares de la zona de Soria, Burgos hasta Álava y Vizcaya, los pinares de Tierra de Pinares de Valladolid y Segovia, los pinares que encontramos en La Mancha, la mayoría de esos pinares son pinares nativos, son bosques, o al menos eran nativos, aunque luego se hayan expandido artificialmente por la mano humana. Pero son bosques, son especies nativas. Entonces, todos los eucaliptos son invasores en España. El eucalipto en España nunca debió entrar. Y una vez entró, debió haber salido como entró. Claro, si nos vamos a Nueva Zelanda o a Australia, pues obviamente ahí sí que salgo el eucalipto y me cargo al pino, porque en Australia no hay pinos. Bueno, primero, luego nos explicas que acaba de decir Maxine, que está hablando en raro, que te ha dicho lo de... Yo otro día Rafael del pino, sin duda. El eucalipto vino de Australia, sí, correcto, Flynn. El eucalipto vino de Australia. Es lo de alelopáticos. Y luego alelopáticos, sí. Y hemos llegado a la conclusión de que en realidad aquí, en este chat, atropellaríamos metafóricamente a Rafael del Pino y sí, ya está. Vale, sin problema, palanquita al tranvía. Los efectos alelopáticos. En realidad los pinos sí que tienen efectos alelopáticos, y lo que pasa es que como son especies nativas, los ecosistemas en los que se encuentran están adaptados a esos efectos alelopáticos y no tienen efectos negativos sobre la flora. Cosa que no pasa con el eucalipto. ¿Qué es un efecto alelopático? Una sustancia alelopática es una sustancia que la planta emite, bien sea a través de las raíces o a través de las hojas, de forma volátil, o a través de las hojas cuando se caen al suelo y se liberan al suelo, que inhiben el crecimiento de otras plantas, impiden que otras plantas crezcan. Es una forma de competencia que tienen las plantas, ¿vale? Los eucaliptos y los pinos tienen sustancias alelopáticas, los eucaliptos en forma de aceites esenciales y los pinos en forma de trementina, sobre todo. Pero ¿qué pasa? Que el bosque que forma de forma natural, el bosque de eucaliptos que encontramos en Australia, pues todo el sotobosque, toda la flora asociada está adaptada a la presencia de esas sustancias y son inmunes a esas toxinas. Y los bosques que encontramos en España, los bosques de pino, nativas de España, tienen también su sotobosque, acidifican el suelo, efectivamente, el eucalipto también acidifica el suelo, pero la flora asociada al pinar es flora que es compatible con un suelo ácido, es flora que es compatible con una presencia de trementina en el suelo y soportan esas sustancias alelopáticas, cosa que el eucalipto no. El eucalipto incluso elimina la microbiota del suelo, elimina a los microorganismos que descomponen el suelo. De modo que cuando entras en una plantación de eucalipto que tiene mucho tiempo, encuentras hojas sobre hojas sobre hojas, encuentras una cama de hojas que no se estropean.
y a lo mejor las hojas de abajo pueden tener 7 u 8 años y no se han estropeado todavía, no se han podrido porque los microorganismos no pueden hasta que esas sustancias no se disipan lo suficiente, que pueden retenerse en el suelo hasta 5 años. Entonces, estamos hablando es que el eucalipto es una máquina de matar y además, otra cosa, el impacto que tiene sobre las masas de agua. El pino no deseca lagunas, ni humedales, ni se bebe todo lo que hay en los acuíferos. El eucalipto sí. El eucalipto, de hecho, se plantó para eso. Vas a querer empezar a querer los pinos que no te voy a poner una de superhéroes porque me acabo de dar cuenta que si te pongo una de superhéroes el algoritmo se ve claro, porque si te pongo a Superman versus cualquier otro, como Superman es una especie alóctona e invasora, no nos vale. Entonces Superman es un ecosistema en pero aquí no. Puedes ponerme superhéroes si quieres, no hay problema. A ver el algoritmo. No, ¿el tipo que inventó los zoos o el que inventó la caza recreativa? Protejo al que inventó los zoos. ¿Por qué? Porque los zoos, a pesar de su oscuro pasado, actualmente son puntos de conservación, de investigación y de divulgación hiper importantes en las sociedades occidentales, sobre todo los zoos modernos, insisto, los actuales, los que se están implementando actualmente. Son zonas de alto valor en términos científicos y en términos de conservación. De hecho, se hace conservación ex situ en zoológicos que no se podría hacer in situ en determinados lugares, bien porque sean lugares que están en conflicto bélico o porque son lugares muy tensionados socialmente o porque son lugares que están muy afectados por el cambio climático y que estas de protección ya no se pueden llevar a cabo y se están protegiendo especies en zoos. Los zoos además tienen actualmente, insisto, estoy hablando de los zoos modernos, tienen unas grandes, unos enormes sistemas de seguridad. Ya no hay escape, ya no hay animales que se escapen de un zoo. En primer lugar, porque... Perdona. Te voy a contar aquí una historia real que nos pasó aquí, literalmente, que fue tan loca que no. Íbamos con el coche. En el polígono industrial de Aguacate, Carabanchel, o sea, la zona más urbana que te puedas hacer a la idea. Y le digo a Fanta, juraría que acabo de ver pasar un caballo, pero en realidad creo que he visto un camello, pero no puedo haber visto un camello. Acabo de ver pasar un caballo delante de nosotros antes. Y dice Fanta, eso, o sea, no sé, o sea, son las 2 de la mañana, no has bebido nada porque yo no bebo nada, pero no tiene sentido. Digo, pues juraría que he visto pasar algo como un camello pequeñito. Bueno, y además era Navidad, o sea, Navidad, 24 de diciembre, algo así, es una cosa fascinante. Se habían escapado de un circo, amigo, 2 o 3 alpacas, un camello, o sea, que yo realmente vi aquello. Y luego al día siguiente se armó gordísima, ese mismo día vino la policía, se veía a la policía reteniendo a las alpacas, escena... ¡Pobres! Además, en plena Navidad, aquí en Carabanchel, o sea, podéis buscar la noticia porque no puede ser más surrealista. Con lo cual, los circos con animales... Los circos con animales fuera, eso, tranvía. Cuando has dicho lo de los camellos y cerca de Navidad, yo lo que me había pensado es que se habrían escapado de algún sitio donde almacenan los camellos para las carrozas, para las cabalgatas. Pues no, peor. Porque hay algunas granjas de camello en España. En Valladolid, por ejemplo, tenemos una de las más grandes. ¿Dónde era? En Tudela, de Duero, creo que eso, en Tordesillas, no estoy seguro. Hay granjas de camellos y cuando se acercan estas fechas tan señaladas, pues se reparten los camellos a distintos puntos de la geografía ibérica y luego vuelven a la granja. Entonces, claro, en ese momento en el que están en transporte, pues las medidas de seguridad son mucho más bajas y pues en un momento dado se te puede escapar un camello. Pero que se escape un animal de un zoo moderno ahora mismo es muy, muy difícil, muy difícil. No voy a decir imposible porque no hay nada imposible. Ya ves, le pones un arnés imposible de quitar a una urraca y se la quitan 20 minutos. Pero es muy complicado que se escape un animal de un zoo. Y en primer lugar porque al animal no le interesa escaparse del zoo. Porque los animales, a pesar de lo que dice el mito,
Los animales en los zoos modernos viven muy bien. Reciben unas enormes cantidades de cuidados, tienen una alimentación completa, tienen enriquecimiento a nivel, me saldrá, tienen enriquecimientos intelectuales, tienen una serie de ventajas que ni siquiera los animales salvajes tienen. Viven mejor que un animal silvestre. Ya, pues yo voy al Zoo de Madrid y no puedo sufrir. O sea, he tenido que ir alguna vez de adulta y no he podido sufrir más. Mira, el caso del Zoo de Madrid en concreto no te puedo decir, porque no conozco cómo está organizado. Vale, Pero me dice Fanta que te tengo que hacer la última pregunta, porque si vale. no, no vas a comer tú. Y dice, todos los perros del mundo versus todas las abejas del mundo. Vale, aquí tengo que hacer una pregunta. ¿Con todas las abejas del mundo te refieres a todas las abejas de la especie Apis mellifera, la especie de la abeja de la miel, o todas las especies de abejas familia Apidae? Todas las familias de abejas y todas las especies de perros del mundo, todas. Salvo a las abejas. Tengo perro. Vale, salvo a las abejas. Sin perros, nuestra vida es difícil. Sin abejas no vivimos. Sin abejas, sin todas las especies de abejas. Si es solo la especie Apis mellifera, me cargo a la especie Apis mellifera y salvo a los perros. Porque lo único que voy a perder es la miel y, bueno, pues unas cuantas familias pues van a perder el recurso con el que se ganan la vida. Pero bueno, si me cargo a los perros también hay familias que se pierden el recurso con el que se ganan la vida. Así que ahí voy a fastidiar a alguien sí o sí. Si es solo Apis mellifera, porque Apis mellifera es una especie de ganadería, es una especie que se está utilizando como ganado. Entonces es como elegir entre el perro y la oveja, o el perro y la cabra, o el perro y la vaca, o el perro y el cerdo, ¿no? Con la diferencia de que de Apis mellifera sacamos mucho menos. Entonces es un animal mucho menos productivo. Es un ecosistema en el sentido de lo que está comentando 56. Es decir, si tú te cargas la Apis mellifera, ya no puedes emborrachar al oso de miel y vodka para que luego el Borbón y se lo cargue, y entonces todo esto acaba siendo... Mira, todo termina siendo algo maravilloso para también conseguir salud pública. Claro, ¿qué pasa? Cualquier polinización que esté haciendo ahora mismo Apis mellifera, la abeja de la miel, si me cargo Apis mellifera, la van a hacer abejas silvestres. No va a haber un problema, O sea, problema de alimentación ninguno. Ahora, si me cargo todas las abejas del mundo, hay plantas que solo pueden ser polinizadas por abejas, no pueden ser polinizadas por otros polinizadores como pueden ser moscas, escarabajos, murciélagos o aves. Entonces, o lagartos o hormigas, todos esos animales polinizan algunas especies. Pero hay especies que son tan específicas que solo pueden ser polinizadas por abejas. Entonces, si me cargo a todas las abejas del mundo, el impacto en cascada trófica es brutal. Hay una extinción de plantas muy bestia y nosotros nos vamos a la mierda también. Claro. Bueno, pues para cerrar, muchísimas gracias, Bari. Yo has visto que te vamos a invitar 1000 veces porque nos quedamos con ganas de preguntar de 1000 cosas, que tenemos mucha curiosidad. A mí también me mueve la curiosidad. Y para cerrar, queríamos preguntarte que si hay alguna otra persona, proyecto, colectivo que nos quieras dar a conocer porque crees que nos merece la pena que el público pequeño pero maravilloso de 56K conozca, pues si nos puedes hacer publicidad. Pues, os voy a dar a conocer a 2 personas, que además son 2 personas que están conectadas. Uno es un divulgador científico llamado Javier Fernández Panadero, que maravilloso. Él tiene una colección de libros bastante extensa, no sé si tiene 12 o 13 libros publicados ya, y es un genio de la divulgación y además es un payaso en el sentido profesional de la palabra, ¿de acuerdo? Es un showman, ver una charla suya es ver un espectáculo. Y la otra persona es Leire García, Netrofi. Ella es artista, es ilustradora y lo que tienen en común, aparte de que los dos me conocen a mí y yo les conozco a los dos, es que han hecho un cómic
que saldrá muy próximamente, en las próximas semanas. Están discutiendo con el editor para ver cuándo narices sale, pero ya tiene que estar al salir. He tenido el privilegio de leerlo en primicia. No puedo decir de qué va. Lamentablemente, ni siquiera puedo mencionar el título, pero es un cómic que es, prometo, muy interesante, muy entretenido y que da mucho que pensar. Tiene un contenido filosófico bastante potente. Es cortito y muy, muy fácil de leer, pero tiene su punto y además tiene muy buena ilustración. Utiliza unos recursos narrativos a lo largo de la ilustración que son muy interesantes. Y os recomiendo que echéis un vistazo a las redes sociales de estas dos personas, Javier Fernández Panadero, como el que hace el pan, y Leire García N_Trophy. He hecho una pregunta más, Can, en el chat, que no la voy a decir en voz alta, y luego tú, si quieres, la respondes por privado. No, la respuesta es no. Vale. Al menos de momento. Pregunta, y que si te sientes satisfecho con la cantidad de animales, plantas y seres humanos que has matado en este programa. Bueno, han sido muertes metafóricas. Me siento más culpable con los animales y plantas que mato por mi actividad diaria. Claro. Y que de forma inevitable mueren. Y creo que con mi labor intento mitigar lo máximo posible ese impacto que genero con mi actividad diaria. Al fin y al cabo, esto que se está retransmitiendo por un servidor que está llegando a un montón de pantallas, y ese servidor está consumiendo un montón de recursos naturales, pero asumimos que es así y a cambio de ese impacto que somos conscientes que generamos, pues intentamos divulgar y fomentar un uso responsable de esos recursos, ¿no? O lo más responsable posible. Y recordar, el truco está en el papelito que entra por la ranura. Los dos, el del dinero y el del voto. Entonces nos seguimos viendo en las redes sociales. Y Shine McShine seguro que puede extender esto mucho más que yo. Pues en las redes la sociales semana que viene nos seguimos viendo, sobre todo porque Bari es muy activo en Mastodon y, por supuesto, es muy interesante, y en las charlas de escépticos que se vayan haciendo y de divulgación científica. Pues nada, un placer, Bari. Un abrazo, adiós. Encantado de estar por aquí, y cuando queráis me tenéis a un tut de distancia. Bueno, yo ya les he quitado... Bari, muy interesante. La verdad es que yo estaba escuchando y me quedaría aquí todo el día escuchándole. Aquí, ya sabéis, 56K, convertimos a ecologistas en asesinos, como están comentando por ahí. Y la semana que viene estaremos con Shine McShine y le convertiremos en asesino también, ¿vale?